Y bueno, a continuación pues tenemos el placer de presentar al catedrático emérito de la Unidad de Málaga, doctor en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Psicología por la Universidad de Boston, autor de 86 libros y de 102 prólogos, medalla de oro del Ateneo de Málaga, doctor honoris causa por las universidades de Oviedo y Nacional de Villa Mercedes, Argentina. Os dejamos con él. Sí, el micrófono le quitaríamos para él. Gracias. ¿Y el pasador? El pasador es ese manito de allí. Me tienes que abrir mi archivo. Desde luego. Ponte 2. Buenos días a todos y a todas. Gracias, en primer lugar, a Agustín y a Pablo por esta invitación. Cuenta una leyenda persa que al comienzo de los tiempos los dioses repartieron la verdad y le dieron a cada persona un trocito. Para reconstruirla hace falta poner el trozo de cada uno. No hay trozo insignificante. No hay trozo despreciable, el de todos es necesario. Y yo humildemente esta mañana he venido a ofrecer mi pequeñito trozo y os insto a que cada uno ponga el suyo, porque verdad y comunicación serían las dos caras de una misma moneda. Gracias también a todos vosotros y vosotras que después de estos 3 días de trabajo estáis resistiendo hasta el final. Yo digo que las personas inteligentes aprenden siempre y que las otras tratamos de enseñar a todas horas. Muchas gracias. Bueno, yo voy a plantear algunas cuestiones. Yo creo que lo habéis hecho durante estos 3 días y yo ahora no sé si me repetiré, diré alguna cosa que pueda valeros. Le he dado el título: si me muero, yo no aguanto. Es la frase de un niño de 10 años, hijo de una amiga mía, que me cuenta que hablando de la muerte del abuelo, de uno de sus amigos, dijo en la comida: mamá, yo desde luego si me muero, yo no aguanto. Él entiende que morirse es estar un rato inmóvil, pero que después se puede ir a jugar al fútbol otra vez. Yo, si me muero, yo no aguanto tanto tiempo allí quieto, inmóvil. Y lo voy a hacer ese desarrollo en 9 puntos. A mí me gusta que en mis conferencias todo el mundo sepa a dónde va y dónde está. Pues va a recorrer 9 puntos. Cuando estemos en el 5, todo el mundo va a saber, le faltan 4. Cuando estemos en el 6, le faltan 3. Y cuando estemos en el 8, esto está acabando ya. Y veis que en el último punto digo una pequeña bibliografía, una despedida y un regalo. No lo pongo al final para que os quedéis, ¿no? Y además os advierto que como soy profesor, el regalo no es de dinero. El regalo es de lo que somos un poquito más ricos los profesores, de ideas y de sentimientos. Vamos entonces a recorrer esos 9 puntos en este espacio de 1 hora. No quiero prolongarme, añadir una prórroga después de todo el esfuerzo que estáis haciendo. Bueno, aquí tenemos un problema inmenso en el que pocas veces reparamos. ¿Por qué? Porque el lenguaje es como una escalera. Y por las escaleras, ¿qué se hace? Se sube, ¿no? Se sube a la comprensión, se sube a la liberación, se sube al encuentro, pero por las escaleras se baja.
¿Y se baja a dónde? A la confusión, a la dominación. Y el problema, yo lo digo muchas veces, no es que no nos entendamos. El problema es creer que nos entendemos. Porque utilizamos la palabra calidad, estamos diciendo lo mismo. Todos decimos, es importante la calidad de las instituciones. Pues sí, pero yo le he oído a un padre, voy a llevar a mi hijo a esta escuela que tiene mucha calidad y así mi hijo no se mezcla con los de baja ralea. Bueno, pero ¿qué concepto es ese? ¿Lo compartimos? Y ahí estamos confundiendo muchas veces educación con instrucción, educación con socialización, educación con adoctrinamiento. Pero el adoctrinador es un fanático, no es un maestro. Pero muchas veces los utilizamos como sinónimos. Entonces, cuando hablamos de la muerte, ¿qué estamos entendiendo cada uno? Y ahí tenéis lo del niño. Si me muero, yo no aguanto. ¿Y qué entendemos? Y aquí hay 3 caminos equivocados cuando damos respuesta a esta cuestión del lenguaje. 1, el concepto jerárquico de verdad. Verdad es lo que la autoridad diga que es verdad. Falso. El concepto sociológico de verdad. Verdad es lo que la mayoría diga que es verdad. No es cierto. Concepto fundamentalista de verdad. Verdad es lo que yo digo y a mí no me mueve nadie de mi verdad. No negociamos los significados y por consiguiente muchas veces nos confundimos. Y entonces, claro, la muerte es un fenómeno ineluctable, inevitable. Es un fenómeno definitivo, no se muere 2 veces nadie. Es un fenómeno individual, pero porque nadie, incluso en una catástrofe, han muerto 20, sí, pero cada uno con su muerte. Es un fenómeno impredecible. De alguna manera esto empieza a cambiar cuando hablamos de la eutanasia o cuando hablamos del suicidio. Es un fenómeno único y alguien ha dicho la muerte es un fenómeno gratuito que pagamos con la propia vida. Por el hecho de nacer sabemos que estamos abocados a morir. Y iba a hacer un pequeño ejercicio, pero creo que el tiempo no me da y lo voy a pasar. Para deciros en el segundo punto que es muy importante en qué contexto estamos para entender y vivir y compartir cosas sobre la muerte. Yo he estado en México muchas veces, en esa cultura la muerte es distinta a otra cultura. En la etapa del coronavirus hablábamos de la muerte en cada comida. Hoy ha habido 1000 muertos. Hoy es otro contexto. No es igual el contexto urbano que el contexto rural. Yo soy un niño de pueblo. Yo oía tocar las campanas y ya sabíamos, tocan a muerto. Incluso es un niño, el lenguaje de las campanas. Pero todo el pueblo lo oía. Y todo el pueblo iba al entierro. Yo era monaguillo, yo vi más cadáveres. Yo creía que el cura era el único inmortal, porque él estaba en todos los entierros, pero a él nunca le pasaba nada, él nunca se moría. ¿Y qué pasa en una ciudad? Mi mujer ha visto el primer cadáver a los 60 años, cuando murió su padre. Es el contexto distinto. Y ahora estamos en algunas, por ejemplo, muerte en casa, muerte en los hospitales. Es muy distinto. La medicalización y el alargamiento de la vida. Cuando era yo un pequeñito, yo decía, un hombre de 60 años, Dios mío, ¿cómo no se ha muerto ya? Y ahora una persona, yo tengo 82 y estoy en la flor de la vida, así me siento, ¿no? Así me siento. Si no entendemos los contextos, no podemos entender los textos. Y así como esta
esta práctica es muy breve, voy a haceros un pequeño ejercicio. Este libro nació en la Facultad de Educación de Málaga, cuando una profesora me dijo: Miguel Ángel, esas prácticas que haces, como iba a hacer la del lenguaje, es muy bonita, ¿por qué no las escribes? Y así otros podemos hacerlas. ¿Vale? Muchas gracias por la iniciativa. Voy a haceros esta práctica, ideas en acción, para que veáis cómo el contexto ilumina el texto. Texto, sin contexto. Si los globos explotaran, el sonido no podría llegar, ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido, ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados. Puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad, una rotura en medio del cable también produciría problemas. Por supuesto que el chico puede gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento. Entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento. Me gustaría que os vierais las caras. ¿Eh? ¿Cómo? Está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia. Entonces habría menos problemas en potencia. Con un contacto cara a cara, un mínimo número de cosas podrían ir mal. Y ahora pregunto, ¿de qué va esta historia? El desconcierto no puede ser mayor. Y algunas veces cuando hago este ejercicio, al llegar a este punto, dice, ¿lo puedes leer otra vez? A ver si me aclaro. Si forzase, ¿qué es? Pues veríais lo que parece, un concierto. Voy a poneros el contexto. Y cuando veáis el contexto, los rostros se van a iluminar. Ah, claro. Ah, sí. Porque el contexto va a iluminar el texto. Si los globos explotaran, el sonido no podría llegar, ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Claro, se pinchan los globos, cae el altavoz y ahora estáis diciendo con la cabeza, sí, eso es así. Una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido, ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados. Puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad, una rotura en medio del cable también produciría problemas. Por supuesto que el chico puede gritar, pero ya no sabemos qué chico es y qué hace y qué pretende conseguir. Por supuesto que el chico puede gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento. Entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento. Está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia. Entonces habría menos problemas en potencia. Con un contacto cara a cara, un mínimo número de cosas podrían ir mal. El contexto ha hecho entender el texto. Vamos, porque tenemos muy poco tiempo para abordar 9 puntos. ¿Cuál es la finalidad de la escuela? ¿De qué tratan estas instituciones? ¿Qué pretenden? A mí se me asemejan muchas veces las escuelas a barcos en alta mar. Toda la tripulación extenuada en las máquinas, en la cocina, en la limpieza. Y alguien pregunta, ¿se puede saber hacia dónde va el barco? Y desde el grumete último hasta el capitán, si fueran sinceros de verdad, tendrían que decir, no lo sabemos, estamos muy ocupados. ¿Hacia dónde va el barco? No lo sabemos. ¿Y si está dando vueltas en círculos concéntricos? ¿Y si está sin rumbo? No hay viento favorable para un barco que va a la deriva. Dicho de manera más lapidaria, no hay nada más estúpido que lanzarse con la mayor eficacia en la dirección equivocada. Porque yo en muchos proyectos educativos veo, queremos que haya ciudadanos críticos. Y la pregunta inevitable sería, ¿salen críticos? ¿Con esto qué hacemos? ¿Salen personas críticas o salen personas adocenadas?
Queremos que salgan ciudadanos solidarios. ¿Salen solidarios o salen competitivos? ¿Qué pasa? Es que no lo comprobamos. Y además, cuando lo tratamos de comprobar, algunas veces decimos, no salen críticos, pero es que son tontos y no nos entienden. Porque existe la lógica de autoservicio, que es hacer hablar a la realidad para que nos dé la razón. Visitaba yo una escuela de formación de profesores en México y la directora, visitábamos la escuela con una escalera imperial, un busto con un rostro de mujer. Y muy orgullosa la directora dice, mira Miguel Ángel, esta es una exalumna, una prócer, una mujer. ¿Qué me está diciendo? Somos tan buenos que tenemos alumnas como esta. Pero si esa mañana en el periódico local leo 5 exalumnos de la escuela normal de Capulgual han sido sorprendidos en una violación múltiple, un asesinato, ¿qué dice la directora? Qué malos somos, ¿no? ¿Qué dice? No hicieron caso a nuestras enseñanzas. Bueno, pues entonces sigamos como estamos haciendo las cosas. Enseña a pensar, enseña a convivir, enseña a sentir, enseña a prepararse a la muerte. Pues la respuesta es no. Y a mí esto me inquieta mucho. Me inquieta mucho. Si todo el conocimiento que se adquiere en las universidades, en las escuelas, sirviera para cómo dominar, explotar y engañar al prójimo, bueno, valdría cerrarlas. Fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados, enfermeras muy capacitadas en su oficio, los profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. Sabía mucho, muchísimo. Yo he leído algún artículo sobre lo bien que ventilaban los hornos crematorios. ¿Pero qué pensaron las víctimas? Maldito el día que fueron a esa institución. Doblemente maldito el día que les evaluaron positivamente y les felicitaron por todo lo que habían aprendido. Por eso a mí me gustó mucho un lema que vi en una universidad en la ciudad de Buenos Aires y decía en el frontis, aquí tenemos que formar no a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo. No a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo. Cuando, esto lo decía en mi discurso de investidura de doctorado honoris causa en la Universidad de Oviedo, que ha sido en octubre, y yo contaba que cuando fue elegido Donald Trump en las primeras elecciones, el director del periódico, yo escribo todos los sábados en un blog, sale en el periódico de papel, pero el sábado a la 1 de la mañana lo cuelgo en el blog, desde el año 2004, sin fallar un sábado, hasta el 2025. Y el director del periódico me dijo, quiero que escribas un artículo, yo escribo casi siempre sobre educación, política, sobre la elección de Donald Trump. Bien, muchas gracias. Lo titulé, el problema no es Donald Trump. ¿Qué decía? El problema es que este personaje tenga tantos millones de votantes. Y el siguiente problema es, ¿a qué coño escuela fueron? ¿Pero qué aprendieron allí? ¿Cómo piensan? ¿Qué valores tienen? ¿Cómo lo votan? Porque yo le oí decir en la televisión, si yo mato a uno en directo, mañana me votan igual. Pero oiga, ¿por qué le vota a un asesino? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué tiene en el corazón? Vamos a plantear entonces en el punto 4 algunas ideas de la preparación lejana. Mira, es muy importante vencer el miedo. Machado dice, no hay que tener miedo a la muerte, porque mientras sucede ya no estamos y mientras estamos no sucede la muerte. Pero fijaros, yo he estado buscando, cuando me encargó Agustín Miguel Ángel algunas ideas, tal. Cuando yo era niño, yo estudié en los Maristas y lo he localizado. Fijaros la preparación para la muerte. Un niño de 12 años. Esto en la capilla lo rezábamos.
cuando mis manos trémulas y torpes no puedan ya estrechar el crucifijo y a pesar mío le dejen caer en el lecho del dolor? Y la respuesta era: Jesús misericordioso, tened compasión de mí. Pero fijaros qué textos. Cuando mis ojos, apagados y amortecidos por el dolor de la muerte cercana, fijen en vos miradas lánguidas y moribundas. Bueno, esto era terrorífico, pero terrorífico, es que me aterra ahora. Cuando mis labios, fríos y balbucientes, pronuncien por última vez vuestro santísimo nombre, cuando mi cara, pálida y amoratada, ya imaginaos un niño de 12 años de rodillas, cause ya lástima y terror a los circunstantes, y los cabellos de mi cabeza bañados del sudor de la muerte anuncien que está próximo mi fin. Jesús misericordioso, cuando mis oídos, próximos a cerrarse para siempre, las conversaciones de los hombres se abran para oír de vos la irrevocable sentencia que determine mi muerte por toda la eternidad. Cuando mi imaginación, agitada de espantosos fantasmas, se vea sumergida en mortales congojas y mi espíritu perturbado del temor de vuestra justicia a la vista de mis inquietudes luche contra el enemigo infernal que quisiera quitarme la esperanza en vuestra misericordia y precipitarme en el abismo de la desesperación. Jesús misericordioso, tened compasión de mí. Cuando mi corazón, débil, oprimido por el dolor de la enfermedad, esté sobrecogido del dolor de la muerte, fatigado y rendido por los esfuerzos que haya hecho contra los enemigos de mi salvación, pues es terrible. Cuando derrame las últimas lágrimas, síntomas de mi destrucción, recibidla, Señor, como sacrificio expiatorio para que muera víctima de penitencia y en aquel momento terrible, Jesús misericordioso, tened compasión de mí. Cuando, perdido el uso de los sentidos, desaparezca de mí toda impresión del mundo y gima entre las postreras agonías y congojas de la muerte. Bueno, esta era nuestra preparación a la muerte. Esto que digo yo de vencer el miedo, esto es sembrar el terror. Cuando mi alma se aparte para siempre de este mundo y salga de mi cuerpo dejándole pálido, frío y sin vida, aceptad la destrucción de él como un tributo que desde ahora ofrezco a vuestra divina majestad, y en aquella hora tremenda, Jesús misericordioso, tened compasión de mí. Bueno, vencer el miedo. Y dice, hay un aforismo que dice, mortis, el temor de la muerte es peor que la muerte. Timor mortis, morte peior. Es muy importante también vivir teniendo en cuenta, hay un libro de Carlos Cobos, Los tópicos de la muerte, en el que dice, estar obsesionado por la muerte y pensar constantemente en la muerte es una locura. Pero hacer la gran negación y vivir como si no existiera la muerte, dice, es una locura mayor. Practicar la filosofía del Carpe Diem, que es, yo creo, una forma excelente de afrontar la existencia de nuestra caducidad, de nuestro fin. Hacer un proyecto de vida con sentido, saber que la vida y la muerte y la vida están en nuestras manos, luego diré algo sobre esto. A mí me gusta algunas cosas prácticas, visitar algún cementerio. Yo conozco a algún profesor que lo hace sistemáticamente con los alumnos. Hay una historia muy bonita que no sé si conocéis, el cementerio de Camís. Un visitante llega a este cementerio y observa que en las lápidas todas las personas tienen una vida de 3 años, de 4 años, de 5 años. Y entonces él pregunta a alguien, ¿es un cementerio infantil? No. Aquí están enterrados todas las personas de cualquier edad. Bueno, ¿y cómo son edades tan cortas? Dice, es que ya desde hace tiempo se ha acordado en esta ciudad abrir una carpeta y poner los días de felicidad, los días pasados de una manera emocionante, positiva, y solo ese tiempo cuenta.
Y entonces uno pues tiene 3 años, y, aunque haya vivido 80 de tiempo. El otro tiene 5 años. Solo computa para la vida aquel tiempo que ha sido feliz. Yo digo que no hay señal más clara de inteligencia que desarrollar la capacidad de ser felices y de ser buenas personas. Me parece que también es muy importante en esa preparación vivir el ejemplo y comentar el ejemplo, aunque la finalidad, la principal influencia que tenemos sobre nuestros alumnos es cómo somos y quiénes somos. No me olvides este pensamiento que a mí me gusta mucho, porque creo que es muy profundo y muy cierto. El ruido de lo que somos llega a los oídos de nuestros alumnos con tanta fuerza que les impide oír lo que decimos. De modo que no hay forma más bella y más eficaz de autoridad que el ejemplo. Vamos a hacer una pequeñita práctica, esta dura 1 segundo. Voy a pediros 2 cosas: liberar las manos de objetos, de bolígrafos, cuadernos, móviles. Y segundo, mirarme, porque voy a pediros que hagáis algo. ¿De acuerdo? Lo que tenéis que hacer es lo siguiente: cruzad los brazos. Qué lástima de foto. Es que hasta Agustín está así. ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he pedido? ¿Qué os he pedido? Crucéis los brazos. ¿Y qué habéis hecho? Lo que yo he hecho. Los abaninos, pero para nada. Nada. La primera vez que se me ocurrió esta idea, sí, detrás de la cabeza, pero cuando te lo diga una persona en el pasillo, en el comedor, lo que haces es esto. Porque además aquí hay, además de la influencia de lo que ha hecho, que es lo que importa, es lo que hacen los demás. Una amiga mía que asistió a una conferencia y le dice esto, le pasó lo siguiente. Dice, dijiste liberar las manos, las liberé. Mirarme, dice, no te miré porque estaba haciendo algo. Y entonces cuando levanté la cabeza, crucé los brazos, que era lo que había oído. Pero miré a todos los demás y todos estaban con la cabeza aquí. Dice, yo también me puse. El arrastre de lo que somos. A mí me gusta mucho contar historias. Un señor tiene un huerto, vende frutas. Y un día está en la cena de la casa y oye ruidos. Oye ruidos en el huerto. No hay viento, no hay tormenta, no hay lluvia, y sorprendido por el ruido, con una linterna sale a ver qué pasa. No ve nada, y cuando ya se va a meter en su casa, ve que un árbol mueve las ramas. Se acerca a una linterna, enfoca, y ve que un chico está robando. Tiene un saco de todo lo que ha ido ya acumulando, y entonces le enfoca y dice, bájate ahora mismo, bájate ahora mismo, dame todo lo que me has robado. El chico baja, le entrega el saco, y el dueño le dice, ¿cómo se te ha ocurrido venir a robarme el pan de mis hijos? Yo vivo de las frutas. Ahora mismo vas a llamar a tu padre, le da el móvil, vas a marcar su número y delante de mí le vas a explicar lo que estabas haciendo, porque yo quiero oír lo que le cuentas. Y el chico, en lugar de tomar el móvil y marcar, mira para arriba del árbol y dice, papá, baja, que aquí hay un señor que quiere hablar contigo. Cuando baja este señor del árbol, ¿le puede decir al hijo, no se roba? Se lo puede decir, pero es una burla. Un profesor que tiene pues unos planteamientos despectivos respecto a los demás y falta al respeto a sus alumnos de manera permanente, puede decir, hay que respetarse unos a otros. Bueno, sí lo puede decir, pero es una burla. Es una burla. Por eso aquí me parece muy importante vidas ejemplares, pero fundamentalmente la de
los educadores, porque educamos como somos, no como decimos que tienen que ser, como habéis visto en ese pequeñito ejercicio. Bueno, cuando hablamos de la escuela, creo que es muy importante que los padres y las madres participen de ese proyecto. Y habrá muchas ocasiones para hablar de la muerte, porque muere el padre de un alumno, muere el abuelo, muere un compañero. Y en el libro que he escrito hace 2 años, Las emociones de la profesión docente, luego haré referencia al capítulo 7, que es emociones que provienen de la muerte de las personas que conviven con nosotros. Y hay muchas ocasiones, y haré referencia. Yo fui director de un colegio en Madrid 4 años y hago aquí referencia a la muerte de una maestra de infantil que se despidió de mí como director el viernes. Bueno, voy a ir a hacer un viaje, tal, cuídate. Tal, bueno. Y el lunes por la mañana estoy en mi despacho y la familia me llama, el padre me llama, Miguel Ángel, no esperéis a Vicky, ha fallecido dramáticamente en un accidente de tráfico. Y aquí cuento algo que escribí sobre esta muerte y sobre lo que pasó con los niños a los que tuvimos que ayudarles a hacer un duelo, pero muy, muy especial, porque no superaban la ausencia de su maestra y no aceptaban otra persona y reclamaban la presencia de su maestra y tuvimos que hacer una intervención larga y muy importante. Y aquí planteo algunas cuestiones sobre el humor y sobre la escritura. ¿Por qué sobre el humor? Porque yo creo que el humor es una forma de bondad y es una forma de comprensión de la realidad. Voy a plantear 3 pequeños ejemplos de antes de la muerte, durante la agonía y después de la muerte. Amablemente y generosamente, Agustín me ha invitado a escribir el prólogo del libro de las sesiones que se han planteado en el Congreso, y en el prólogo hago referencia a esta historia que está tomada. Hay 2 filósofos alemanes, 2 sabios, Klein y Max Cachar. Escriben 3 libros fantásticos. ¿Por qué? Porque son libros, fijaros, una historia de la filosofía. ¿Quién diría, hoy una historia de filosofía, cómo va a ser cargada de humor? Pues sí. 2 sabios. Los conceptos más complejos eligen una serie de historias, pero fantásticas. El libro más bonito y más interesante de los 3 es Platón y un ornitorrinco entraron en un bar. Descubres el título en las 5 últimas líneas, dice Platón y un ornitorrinco entraron en un bar, el camarero se quedó muy sorprendido al verlos. Y Platón le dijo, no me extraña que usted se sorprenda, en la caverna no tenía tan mala pinta el ornitorrinco. Después escriben otro que yo pensé, les han copiado. Aristóteles y un armadillo llegan a la capital. Y cuando fijo, son ellos. Y después escriben un tercero sobre la muerte. Heidegger y un hipopótamo van al cielo. Y habla del humor. Antes de la muerte, tomado de este libro. Heidegger y un hipopótamo van al cielo. Mille acompañó a su marido Maurice a la consulta del médico. Después de hacerle un reconocimiento completo, el médico se llevó aparte a Mille y le dijo: Maurice sufre una enfermedad grave producida por un estrés muy intenso. Si no hace lo que le voy a decir, su marido morirá. Todas las mañanas debe despertarlo suavemente con un beso amoroso y luego prepararle un desayuno saludable. Sea amable con él
en todo momento y procure que esté siempre de buen humor. Prepárele solo sus platos favoritos y déjelo reposar después de las comidas. No le encomiende ninguna tarea y no le transmita sus problemas. No discuta con él, aunque la critique o se burle de usted. Trate de relajarlo por la tarde dándole masajes. Anímelo para ver por televisión todos los deportes que le apetezcan, aunque eso signifique para usted perderse sus programas favoritos. Y lo más importante de todo, todas las noches, después de cenar, haga todo lo que sea necesario para satisfacer todos sus caprichos. Si puede hacer lo que le digo día tras día durante 6 meses, creo que Maurice recuperará por completo la salud. A la salida de la consulta, Maurice preguntó a Mile: ¿qué te ha dicho el médico? Dijo que te vas a morir. Dijo que te vas a morir. Y en este mismo libro cuenta que unos excombatientes ya muy mayores fueron al cementerio a hacer un homenaje a sus compañeros y eran tan mayores que uno le dijo a otro: oye, ¿y tú, con la edad que tienes y la situación en la que estás, crees que te compensa ir a casa? Ya estaba allí en el cementerio. Es decir, ese afrontar con humor rebaja la angustia. Y después de la muerte también sucede. Bueno, durante la muerte voy a contaros, a los que somos de este país, pues todo el mundo conoce la rivalidad entre los béticos y los sevillistas de fútbol. Bueno, pues un bético de esos béticos que está en trance de muerte, está muriendo, está agonizando. Y dice a los hijos: hijos, me quiero hacer del Sevilla. ¿Cómo, papá? ¿Cómo? Del Sevilla. ¿Y por qué, papá? ¿Por qué, papá? Y dice: porque será una alegría para todos que muera un sevillista. Después de la muerte, otra pequeña historia de humor. Muere la esposa y el marido va al periódico a poner una esquela. Habla con el director y dice el director: ¿qué texto quiere usted poner? Dice: yo lo más breve posible, lo más breve posible. ¿Cómo se llama su mujer? Marta. ¿Pero qué quiere usted poner? Pues mire, ponga Marta muerta. Y dice el director: pero hombre, mire, si lo hace usted por ahorrar, 2 palabras son igual que 5. Si usted quiere añadir algo sobre su esposa, 5 palabras es igual que 2. Pues entonces póngame lo siguiente: Marta muerta, vendo Seat Panda. Ya aprovecha para hacer el ahorrito del anuncio de la venta del coche. Bueno, hay una cuestión sobre el humor referido a la muerte que a mí me gusta mucho, que son epitafios. Aquí hay un filón, como pasa con todos los géneros breves, solamente alguno. El primero, que está en un cementerio de Georgia, me parece fantástico. Dice el epitafio: te dije que estaba enfermo. Cuando le conté esto a mi amigo Manuel Alcántara, el escritor, me dijo: Miguel Ángel, ese es similar a otro que decía: ya te dije que ese médico era un mediocre. O algún otro aparece en el epitafio: recuerdo de mis hijos menos de Ricardo, que no dio nada. Epitafios hay un filón de humor. Y también el humor en las últimas palabras. Siempre esperas solemnidad, profundidad, se está despidiendo del mundo, de la vida. He recogido solamente unos poquitos. Cuando Buster Keaton, el cineasta cómico Buster Keaton, estaba muriéndose, los familiares están comentando a su alrededor: vamos a ver si tiene los pies fríos, porque es un indicador de la muerte. Y él, en su agonía, dice: Juana de Arco no. Juana de Arco, que murió quemada, pues no los tendría muy fríos. Y hay algunos, bueno, pues, pero irónicamente,
porque contrasta con eso que esperamos. Menéndez Pidal decía, hoy morirme ahora con todo lo que queda por leer, pero me gusta mucho Paul Claudel, que ironiza con esta frase hecha a su médico: doctor, ¿habrá sido el salchichón? Lo cual desmorona esa pretendida solemnidad y esa profundidad de la frase de despedida para siempre del mundo y de la vida, ¿no? Bueno, hay también, este librito lo voy a aconsejar, a mí me gustó mucho y lo compré en el aeropuerto de Lima, año 2024. Me parece que es un libro, es cortito, muy práctico, un médico, El buen morir. Breve guía para entender y afrontar la muerte. Es de un médico, no es de un pedagogo, ¿no? Hace mucha referencia a cuestiones de su profesión, pero muy preocupado también por las dimensiones psicológicas, de las dimensiones emocionales de la muerte. Hay que eliminar los elementos que generen angustia. Por supuesto, yo creo que hoy hay que evitar el dolor, porque yo digo que a la hacienda del dolor hay que pagarle los menores tributos posibles, y a ser posible ninguno. Poder expresar claramente los sentimientos. Tener la capacidad de tomar decisiones claras. Ser percibido como una persona digna de afecto que puede aconsejar, que puede decir cosas importantes. Tener la mano y la compañía de personas queridas. Yo escribí durante la pandemia un artículo que se ha difundido mucho, lo importante que fue morir en soledad. Morir en soledad. La capacidad de contribuir al bienestar de los demás. Y en esto insiste mucho este autor, Huerta, cuando habla de cómo dejar dispuestas las cosas. Y si una persona que no deja dónde tiene sus cuentas, vuelve locos a los familiares, a los herederos. Si tiene una caja fuerte, no decir la clave, da muchas sugerencias prácticas. Bueno. Hace poquito me encontré en Málaga con la persona que está encargada de la eutanasia en la comunidad autónoma. Yo creo que aquí tenemos que reforzar la idea de que nosotros somos los dueños de nuestra vida y que tenemos la responsabilidad de hacer con nuestra vida aquello que queramos, no aquello que los dioses tengan asignado o lo que los demás nos impongan. Voy a compartir con vosotros esta idea con una pequeña historia gráfica que vais a poder leer en la pantalla. Y se titula La mariposa azul. Había un viudo que vivía con sus dos hijas curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas. A algunas de ellas él sabía responder y a otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía a todas las preguntas sin ni siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces una de ellas apareció con una linda mariposa azul que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así, cualquiera que sea su respuesta, será una respuesta equivocada.
Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa azul. Dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió: depende de ti. Ella está en tus manos. Y esto es lo que concluyo con esta pequeña metáfora. Así es nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. No debemos culpar a nadie cuando algo falle, porque no somos nosotros los responsables por aquello que conquistamos o no conquistamos. Aquí está la clave. Nuestra vida está en nuestras manos, como la mariposa azul. Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella. Y hay que vencer muchas resistencias sociales, muchas resistencias religiosas, muchas resistencias algunas veces familiares, pero es muy importante que tengamos el control de la vida y por consiguiente también el control de la muerte. Estamos, como veis, avanzando hasta el punto 9. Me quedan todavía unos minutos. Es muy importante. ¿Qué se enseña en la escuela sobre el aprendizaje de cómo superar un duelo? Nada. Yo recuerdo una alumna mía, excelente alumna, que dejó de ir a la clase, y a mí cuando pasa esto me gusta llamar a la familia y saber qué pasa. Se puso la mamá, y soy su profesor de la Facultad de Educación. Me estoy sorprendido, estoy preocupado, ¿qué pasa? Que no viene a clase y tal. Y la mamá dice, está en una situación muy crítica por el fallecimiento, por la muerte de una amiga. Una muerte, me dice la mamá, que tiene todos los indicios de haber sido un suicidio. ¿Y puedo hablar con ella? Sí, se puede poner. Se puso al teléfono, mira, soy Miguel Ángel Santos, tal. ¿Qué te pasa? Y me cuenta que está hundida, que está desmoralizada, que no tiene fuerza. Y le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dedicar el artículo que voy a escribir, que os digo que escribo semanalmente, te voy a dedicar a ti el artículo del sábado. No voy a decir que eres tú, lógicamente, salvaré el anonimato. Y te voy a pedir dos cosas. Primero, que lo leas, y segundo, que con el artículo vengas a verme. Bueno, así fue. Escribí un artículo que se tituló Zanahorias, huevos y café. Y contaba en él la historia de un cocinero que tiene una hija en un trance similar al de mi alumna, en una crisis depresiva. Y el padre de esta chica le dice, ¿me quieres acompañar a la cocina? Sí, papá. Y el padre, sin darle más explicaciones, pone 3 ollas en 3 fuegos, las llena hasta el mismo nivel de agua, las 3, enciende los fuegos a la máxima potencia, los tiene el mismo tiempo en ebullición, los 3 ollas, y en una deposita unas zanahorias, en otra mete unos huevos y en la tercera echa unos puñaditos de café. Papá, no entiendo nada, ¿pero qué me estás haciendo? ¿Qué es esto? Tranquila, yo te lo explico enseguida. Cuando pasa el tiempo que el padre considera razonable, saca las zanahorias de uno de los recipientes que están deshechas, saca los huevos, que lógicamente están duros, y filtra el café, que está en la tercera olla, prepara 2 tazas de café, una para ella y otra para él, y ya sentados delante del café, la hija dice, papá, ¿me quieres explicar? Mira, hija, ¿tú has visto las 3 ollas que tienen el mismo tamaño, que tuvieron la misma cantidad de agua,
que tuvieron el mismo fuego durante el mismo tiempo. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las zanahorias? ¿Qué ha pasado? Y dice, ya están deshechas. ¿Y los huevos? Se han endurecido. ¿Y el café? ¿Qué ha pasado con el café? Ha transformado el agua. Y nos vamos a tomar las tazas. Ante esa crisis que tú tienes, ante esa dificultad que tú tienes, tú puedes reaccionar de manera, porque de la manera que lo han hecho las zanahorias, te destruye, te debilita, de la manera que lo han hecho los huevos, o de la manera que ha hecho el café. Porque lo importante, le dice el padre, y es verdad, lo decía en el artículo, no es lo que nos pasa, sino cómo vivimos y cómo afrontamos eso que nos pasa. Ella leyó el artículo, fue con el artículo a la facultad, no es que el artículo curó, no voy a ser tan ingenuo, pero sí conseguí que fuera a clase diariamente y que pudiese normalizar un poco su vida. Y una ayuda a superar el duelo. Reflexionar sobre, no digo las clásicas etapas que nunca se producen como lo dicen los libros, ¿no? Pero sí reflexionar sobre eso, que es perder un ser querido o perder una mascota. Porque le sume al niño o a la persona en una crisis. Pero es que existe esa realidad, no existe solamente la materia que tiene que leer o tiene que estudiar o que tiene que aprender. Tengo otro libro que se titula La estrategia del caballo y otras fábulas para trabajar en el aula. La estrategia del caballo, que da título al libro, cuenta que una familia que tiene un caballo, un día después del trabajo no lo encuentran, se ha perdido, y después de horas de búsqueda alguien descubre que está caído en un pozo. El pozo es tan profundo, la familia es tan pobre, que no tiene medios para sacarlo, el caballo es tan viejo que deciden no sacarlo, que no pueden sacarlo. Con palas van a enterrar al caballo para que no tenga una larguísima agonía, pero cuando van con palas a enterrar al caballo, el caballo cuando siente la tierra en los lomos la sacude con violencia y la tierra cae en sus pies y el caballo sube un poquito de nivel. Le siguen echando más tierra. Él, en lugar de quedarse atormentado, sintiéndose desgraciado porque va a morir, él sacude la tierra violentamente, cae a sus pies, sube y sale trotando en libertad. ¿Qué hizo el caballo? Transformar las paladas de tierra que pretendían sepultarlo en una escalera para la liberación. También recuerdo que hablé y le regalé el libro a esta alumna para que ella reflexionase, para que ella fuese pensando. Bueno, alguna dolorosa despedida y con esto voy a ir cerrando. Cuando os he hablado de esta profesora que el viernes se despidió en mi despacho y el lunes conocí su muerte. Y hicimos para todo el colegio, para toda la escuela, un pequeño folleto dedicado a la familia, escrito por los profesores, con dibujos de los niños, para la familia también de la maestra fallecida. Y yo le digo en ese folleto, en ese texto, llovía el frío sobre el alma mientras te despedíamos en el cementerio, perdido en el campo, perdido en la tarde, aquella tarde que nos cegaba con nubes y nos hundía los pies en el barro del dolor. El camino, lleno de silencio, nos dejaba a solas con tu recuerdo, mascullando sin decirlo mientras arreciaba la lluvia. No es posible, no es posible, no es posible, no es posible, no es posible. Estará allí esperando, sonriendo,
nos decíamos por dentro, engañando nuestro dolor. Llegamos al pequeño cementerio y no pude por menos de acercarme a tu lado, mientras me subía en oleadas la vida a los ojos y se apretaban los dientes sin querer. Levanté tu caja con cuidado, como si te pudieras hacer daño, y te colocamos en el coche fúnebre mientras lloraba el mundo desde aquellas nubes densas. Me parecía increíble que cupiera tanta vida en una caja, tanta alegría, tantas ilusiones de ayer. Te seguíamos en el coche deseando que nunca se acabase el camino que nos iba a separar de ti. Pero no. Allí estaba, mudo, impresionante, el agujero de tu nicho. Y allí te dejamos, en la pequeña oquedad, mientras nos rompíamos por dentro y llorábamos en silencio. Te veía con tu bata blanca, tu sonrisa roja del viernes pasado. Adiós, Vicky, que descanses este fin de semana. Te dije, cuida tu voz. Y un beso de despedida. Largo fin de semana, mi querida compañera, ha sido el tuyo esta vez. Volvimos sobre nuestros pasos, ya sin ti, con el corazón y la mente llena de ti. Todo seguía igual, pero todo era distinto, porque ya no estabas tú, aunque sí estabas dentro de nosotros para siempre. De esa misma experiencia murió el padre de un alumno y fui al entierro. Y le digo a él en un libro que se publicó sobre esa experiencia mía de dirección, un libro que se titula Yo te educo, tú me educas. Recuerdo con emoción aquel abrazo delante del cadáver de tu padre. Te arrojaste a mis brazos refugiando tu orfandad. ¿Qué te podría decir más fuerte y más claro que lo que la vida y la muerte nos decían? Todas las palabras estorban cuando está herido el corazón. Durante el entierro pensé en esa relación amistosa surgida a lo largo de un curso en las largas horas de filosofía, 3 a 4 de la tarde de forma inexorable, en las reuniones de alumnos delegados, en los viajes y acampadas, en el codearse por pasillos y clases, en el diario y educativo quehacer. Hay en la tarea educativa una función paterna penetrada de responsabilidad, de ayuda y protección. Pero yo me preguntaba también cómo será posible perpetuar esa amistad, mantenerla viva y eficiente a lo largo del tiempo y los lugares que segurísimamente nos van a separar. Y me pregunto sobre todo cómo podrá multiplicarse por cientos esta historia un tanto almibarada con todos los alumnos sin cesar. ¿Es un momento fugaz que se me escapa o es un hito perenne de amistad? Es evidente que no puede mantenerse con todos los alumnos en todos los lugares durante todos los momentos, porque no tienes capacidad de tanta relación, porque te saturan y te absorben los otros de tal modo que es muy difícil dejar de ser tú. Pero ¿cómo no implicarse si lo vives? ¿Cómo no sentir si lo sientes el dolor? Deberás ser tu propio padre, protegerte, cuidarte, lucharte la vida. Ser tú sin ataduras, superarte y vivir. Eso dije, eso te digo. Y te digo de nuevo mi amistad. Hay en este capítulo 7 otras muertes. Y voy a hacer referencia a una sola que nos marcan. La muerte de un hermano de mi padre, maestro de la Institución Libre de Enseñanza,
que fue fusilado cuando contaba con 24 años en la cárcel de León por el simple y sencillo hecho de ser un maestro de la República. Este hombre, 24 años, se casó la noche en que iba a ser fusilado, se casó en la cárcel con su novia, también una maestra de la Institución Libre de Enseñanza, que yo nunca he sabido por qué ella se libró. Y durante muchos años, esa muerte fue para toda la familia y yo creo que para todo el mundo un secreto, porque se puso un manto de silencio sobre todo lo que había pasado. Yo me enteré de esta muerte cuando yo tenía 30 y tantos años. No sabía lo que había pasado en mi propia familia. Pero lógicamente marcó la vida de mis abuelos, la vida de sus hermanos y en alguna medida posteriormente la nuestra. Bueno, vamos a ir cerrando. Me quedan 5 minutos y quiero haceros el regalo. Voy a algunas sugerencias bibliográficas. Quizá el libro este que os decía del buen morir puede ser interesante. A los que les interese la dimensión religiosa de la muerte, hay un libro de un sacerdote que se titula 32 de diciembre, 32 de diciembre, sobre la muerte. Y os he puesto las emociones de la profesión docente, y Me toma el pulso, doctor. Es un libro que se desgajó de las emociones de la profesión docente, porque el editor me dijo que era muy largo y además muchos profesores. Yo estuve 30 años trabajando con médicos, en lo poquito que sé, cómo formar nuevos médicos. Y me dijo, es que Miguel Ángel, pocos profesores tienen esta experiencia. Y dije, bueno, pues lo quitamos como capítulo y lo convertiré en un libro. Y os dejo algunos contactos, la cuenta de Instagram, el correo electrónico, pero sobre todo, el blog. El blog que se llama El Adarve. El Adarve era un camino que había en la parte alta de las murallas, un mirador, las murallas almenadas, y si entráis en cualquier buscador y escribís El Adarve, os aparece el blog de Miguel Ángel Santos. Cada sábado a la 1 de la mañana aparece un nuevo artículo. El próximo se titula, el del sábado, solo lo sabéis vosotros en el mundo, y yo, bullying en el instituto, a propósito del bullying que ha padecido un alumno con parálisis cerebral en un instituto de Santander. Yo lo he titulado Bullying en el instituto porque hace 3 sábados escribí Bullying en la Casa Blanca, a propósito del sometimiento al señor Zelensky por parte del señor Trump y su séquito. Y digo, no voy a darle una relación causal, pero sí digo que esos ejemplos televisados para todo el mundo están diciendo que está bien, que no hay nada que cambiar o que modificar. A mí me pareció verdaderamente insoportable. Bueno, y dicho esto, voy a haceros el regalo. Es una última historia de las que me gusta contar, es la historia de una manzana que soñaba con ser una estrella. No estaba nada satisfecha con su condición de manzana. ¿Por qué? Porque no tenía luz y ella veía que las estrellas lucían. Y maldecía su suerte, maldecía su condición de manzana
Y cuando el viento soplaba sobre el manzano, la manzana que soñaba con ser una estrella le preguntaba al viento si las estrellas estaban quietas o se movían. Y el viento decía, no, pero viajan a grandísimas velocidades por el firmamento. Y la manzana añadía otro componente de tristeza y de vergüenza, yo quieta siempre, no solamente apagada, sino inmóvil, en la rama de este manzano. Cuando los pájaros de día se posaban en el manzano, la manzana que soñaba con ser una estrella le preguntaba a los pájaros si de día retiraban a las estrellas del firmamento y las colocaban por la noche, porque de día nunca las veía. Y los pájaros le decían a la manzana que no, que viajaban tan bien, que estaban tan bien, pero como la luz del sol era más fuerte, no se veían las estrellas. ¡Ah, qué desgraciada soy! ¿Por qué he tenido que ser una manzana? Un día sale una familia al campo, se cobija debajo del manzano, por azar, donde está la manzana que soñaba con ser una estrella. Alguien en los preparativos de la comida, moviendo la mesa, las sillas, choca y la manzana cae. El niño de la familia que está por allí la ve. Papá, mamá, una manzana. Y madura. ¿La puedo comer? Sí. ¿La puedo partir? Sí. Le dan un cuchillo. Hijo, no te cortes, ten cuidado. Y el niño parte la manzana no como lo solemos hacer. Solemos partir las manzanas casi siempre del rabo al hoyo. Él la coloca, por azar, en sentido transversal. Y cuando la parte en sentido transversal grita, papá, mamá, una estrella de 5 puntas. Y la manzana descubre a la voz del niño que eso que soñaba, que estaba tan lejos, lo tenía en su interior. Y aquí está la tarea de la educación. Ayudar a descubrir a nuestros alumnos que esa estrella de la felicidad que buscan muchas veces tan lejos en las cosas, en el poder, en el dinero, en la fama, en las drogas, esa estrella de la felicidad, si miran con cuidado y en atención, la encontrarán nítida, perfecta, en su interior, en el fondo de su corazón. Bueno, pues muchísimas gracias. La casa te entrega esto. Bueno, regalo por regalo. Vamos a habilitar un turno así de 10 minutitos de intercambios con el maestro y nada, os dejamos ahí 10 minutitos de intimidad. Okay. Should I use this or not? Yes. Is it working? Yeah. Thank you very much, Professor, for this wonderful presentation. Based on the title of your speech, which would be your first response to a child who would say precisely this to you? If I die, I won't stand it. And what would be your response to an elderly person who would say the same thing? The very first response, just the very first response. Thank you. ¿Necesita traducción? No. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, yo al niño no le escuché esta respuesta, no le pude decir nada en este momento. Pero ante ese niño yo dialogaría. ¿Qué le diría? ¿Por qué dices que no te aguantas?
él probablemente me diría, porque yo no me puedo quedar inmóvil en la caja. Entonces tú, ¿qué entiendes por morirte? ¿Cómo lo concibes? Y ese diálogo daría pie, porque a mí me parece que el diálogo y la palabra son muy importantes, muy importantes. Y los niños, cuando te contestan, lo hacen con mucha espontaneidad y con mucha sinceridad. ¿Acaso no elaboran la respuesta? Pero en ese diálogo tú descubres qué es lo que piensa, incluso qué es lo que siente. Y yo pienso que los profesores deberíamos ser profesionales de la observación. Porque cuando te dice eso, no solamente dice una frase, también siente, también le pasa algo. Profesionales de la observación, porque todo habla, y profesionales de la escucha. ¿Qué es lo que quiere decir cuando está diciendo eso? Porque tú puedes hacer una interpretación, pero puede ser que no sea lo que él está pensando o lo que él está sintiendo. Y, es decir, ante tu pregunta, yo abriría un espacio para el diálogo, para la comunicación. Y puede ser que en ese momento no sea el más propicio, pero se puede buscar otro momento. Tú dijiste ¿qué querrías decir? Porque él se va a sentir escuchado, eso es muy importante. Y se va a sentir interpelado porque eso que dice a ti te ha parecido importante. A ti te ha parecido algo suficientemente valioso como para que le prestes atención, como para que le dediques tiempo, como para que te preocupes por ese sentimiento que ha tenido. Y en ese diálogo yo creo que también podemos estar los demás, cuando me dices los adultos, porque muchos de estos temas son temas tabú. No se habla, no se dialoga, no se expresan los sentimientos sobre eso que tenemos también en la cabeza. Muchas gracias. A propósito de preguntas al final, a mí siempre que me dicen, tienes 1 hora de conferencia y media hora de preguntas. Y yo digo, ¿por qué preguntas? Porque das la impresión de que ahora los que no saben le preguntan al que sabe. No es así. Yo estoy seguro que tengo muchísimas preguntas y estoy seguro que vosotros tenéis muchísimas respuestas a mis preguntas. Y entonces yo digo, di intervenciones, porque puede haber aportaciones. Pero a propósito de esto quiero contaros una pequeñita anécdota muy divertida y muy bonita, que se atribuye a distintos conferenciantes y a distintos personajes. Uno de los personajes a los que se atribuye es a Einstein, que iba a dar una conferencia. Tiene su chofer, él se sienta detrás y cuando se ponen en camino, Einstein le dice al chofer, mira, tengo una jaqueca de tal calibre que no voy a poder dar la conferencia. Tú me has oído muchísimas veces esta conferencia, estoy seguro que la sabes. Y dice el chofer, profesor, no se va a quedar usted defraudado, es que la sé, vamos, la clavo de memoria. Y entonces dice, yo te presento como el profesor y me siento en la última fila como haces tú, a ver si se me pasa, no puedo soportarlo, es una cosa terrible. Bueno, le presentan, da la conferencia impecable, con enormes aplausos, y entonces lo que no habían previsto, turno de intervenciones. La mano uno. Le hace la pregunta y no tiene ni idea de qué va aquello, ni idea. Y muy sereno dice, si será sencilla la pregunta y obvia la respuesta, que la va a contestar mi chofer que está sentado en la última fila. El chofer levanta la mano y hace una contestación brillante para tranquilidad de su chofer verdadero. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna cosa más? Sí. Sí. Sí, aquí. Yo quisiera aportar a lo que estabas comentando del sentir del otro.
y que después como una experiencia, yo estaba pequeña y falleció mi perrito de modo trágico, lo atropelló un carro. Y en mi casa lo que optaron fue por mandarme a la escuela para que no pensaran eso. Entonces yo llegué a donde la docente, donde la niña, estaba muy pequeña, le dije, es que hoy falleció mi perro, me siento triste, y dijo, es solo un perro. Y yo, ¿verdad? Entonces yo dije, para ella es solo un perro, para mí era mi amigo, mi familia y demás. Entonces esa construcción de que tal vez para mí como adulta algo no es importante, pero ese ser que tengo al frente sí es muy importante y sí le interesa. Entonces, ¿cómo construimos desde que yo me quito para que esa persona se sienta importante y que sepa que estoy ahí, que le puedo apoyar y consolar? Hace poco me falleció una perrita que estuvo conmigo y yo no quería que mis sobrinos, que están pequeñitos, entendieran la muerte como yo la viví, puesto que mi hermana no le gustan mucho los perros, tenían un perrito también. Entonces yo aproveché que la perrita se enfermó y los llamé. Y yo, José Daniel, Irina, vengan, Ayla está enfermita, yo la voy a dormir porque ella está pasándola mal, está muy malita. Entonces quiero que se despidan, que le traigan heladitos, hoy va a comer chocolatitos. Entonces ellos fueron y me dijeron, Mime, ¿cómo la vas a dormir? Y yo, va a llegar el veterinario y todo fue lleno de amor y de paz. Y dijeron, qué bonito, estaban muy tranquilos. Y yo, después falleció el perrito de ellos y entonces fue otra experiencia. Pero yo digo, qué importante, si yo no lo hubiese vivido, tal vez ellos viven la muerte como yo viví. Entonces me encantó eso que dijiste. Bueno, yo te agradezco mucho esta intervención que está cargada de sensibilidad y me parece que es muy importante entender que esos sentimientos que tiene un niño, decirle solo es un perro, es un error gravísimo. ¿Cómo solo es un perro? Pero yo no digo los niños, digo adultos. Mira, yo tengo una amiga, hija del famoso escritor Manuel Alcántara, muy amante de los perros, votante del partido animalista, bueno, pero una persona, y yo leí en una ocasión y me quedé pensando, bueno, pues que tiene, dice, bueno, yo prefiero que se muera el decano a que se muera mi perro, el galgo, porque dice, a mí el decano, ¿qué más me da? Dice, pero es que el perro, es que es media vida mía. Pero ¿cómo no ser sensible a lo que ella siente? Dice, pero qué desalmada. No. Decirle a un niño, solo es un perro, es un error, pues no le tienes en cuenta, porque no valoras su sentimiento. Un sentimiento que es noble, que es... Y ahora estoy un poco volcado a esa cuestión porque en Oviedo se celebra todos los años un congreso sobre empatía animal. La autora de una tesis sobre esta cuestión me pidió que fuese presidente de su tribunal y me dijo, yo quisiera que estuviera en la tesis Simona, que era una perra, que le falta una pata porque cayó en una trampa de un cazador y la perra se amputó la pata para poder sobrevivir. Y yo tengo alguna foto con la patita de la perra en mis rodillas y tal. Y fue Simona la tesis. Y yo escribí un artículo en el blog que se titula Simona asiste a la tesis. Y dije, todo el mundo cuando haya leído Simona habrá pensado en una catedrática o en alguna relevante profesora que acude a un tribunal de tesis. No, es una perra. Es una perra. La perra se llama Simona y contaba yo la historia de la perra. Me parece que es muy importante que hoy tengamos en cuenta esa cuestión. ¿Más cosas? Sí, yo solo quiero darte las gracias. El regalo del final, pues eres tú. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero, yo digo cuando inicio y expongo mi guión, que quiero desarrollarlo con palabras que sean, ante todo, inteligibles. Dice Parker J. Palmer en un hermoso libro, El coraje de enseñar, algunas veces los conferenciantes están más preocupados por demostrar cuánto saben que porque la gente aprenda algo. Y es verdad. Eso salen de las conferencias y dicen, ¡uy, qué eminencia! No le he logrado entender nada. Inteligibles, motivadoras, tratar de tocar un poco el corazón, no solamente la esfera emocional. Y a mí me gusta que sean palabras amenas.
Tanto es así que yo me digo, primer mandamiento de todo conferenciante, no aburrirás ni a Dios sobre todas las cosas. Porque aprender es apasionante, porque la enseñanza resulta insoportable. Y me acuerdo cuando digo esto a García Márquez en Madrid, en una conferencia, al empezar dijo, si alguno se aburre durante mi conferencia, puede abandonar la sala. Pero por favor, que lo haga despacito para no despertar a los que estén dormidos. Un pequeño toque de humor siempre es saludable. Bueno, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, muy divertido. Llegamos al final de este congreso, pero no al final del camino. Ha sido un espacio, un encuentro también de escucha, de pensamiento compartido. Nos hemos acercado a la muerte no desde el silencio ni del miedo, sino de la pedagogía, la comunidad, el arte, la esperanza. Agradecemos profundamente a todas las personas que han hecho posible este congreso, a quienes han compartido sus investigaciones, sus experiencias, su tiempo y también su sensibilidad. Gracias también al público por su presencia activa, por el respeto y por acompañar con tanto corazón. De corazón deseamos que vaya lo mejor posible. Muchas gracias. Permitidme una idea que ahora me afecta y por eso quiero compartirla con vosotros. Yo tengo una hija solo. He hecho los deberes de la vida muy tarde, porque tiene 20 años. Ahora me mira y dice, pues sí, muy tarde. Le estoy escribiendo un diario desde el día que nació. No está interrumpido. Se titula Déjame que te cuente. Una paginita por hecho, por frase, por tal. Pero lo que quería compartir sobre este tema. Me ha hecho una petición, a mi juicio, estremecedora. Papá, te voy a pedir algo. Me tienes que escribir un tomo, voy por el tomo 12. Me tienes que escribir un tomo para cuando tú te mueras. Y entonces en ese tomo tienes que poner primer día, segundo día, después de morirte, tercer día. Y os tengo que confesar una cosa, he comprado el tomo, pero no me atrevo a empezarlo. Porque claro, yo tendré que decir al iniciar, ahora cuando estés leyendo esto, yo ya no voy a estar contigo. Y cada vez que lo miro, veo los 12 tomos y veo el tomo ese que no ha empezado y me da un poco de yuyu. Era una pequeña confidencia que quería hacer. Yo me he alegrado mucho de haber iniciado el diario el día que nació. Y de que no tenga lagunas. Porque ahí está toda la vida. Cómo ha evolucionado el lenguaje. Y muchas veces vamos, oye, ¿cómo se llamaba aquella mascota? Vamos al diario. Oye, ¿en qué año fuimos a...? Vamos al diario. Y allá hay joyas que la memoria se te va. Y cuando lo dices, pero ¿qué? Ya no me acordaba. Solo una cosa. Cuando íbamos en una ocasión al conservatorio, e iba merendando, yo iba conduciendo, y toma su pequeño bocadillo, tendría 12 años, y toma un zumo. Después del bocadillo toma un zumo. Y cuando toma el zumo se le escapa un eructo. Y le digo, Carla, ¿pero qué haces? Respuesta seria. Papá, son gases del oficio. Yo, son gases del oficio, ¿eso qué es, no? Y Tonucci le ha hecho 2 o 3 viñetas a cosas que yo le he contado a Tonucci, y a él algunas de esas cuestiones de ingenio las aprovecha y le ha dedicado 2 o 3 viñetas a Carla. En una íbamos al colegio y había mucho tráfico. Y se conoce que me vio muy nervioso porque yo le decía, Carla, vamos a llegar tarde. Mira que va a haber un accidente, mira cuántos coches, y vamos a llegar tarde otra vez. Y vamos a llegar tarde. ¿Y sabéis lo que me dijo? Papá, no te preocupes por llegar tarde, porque vamos al cole.
Lo malo de llegar tarde es que fuéramos a un cumple y me pediría el mago la tarta y la piñata. Me hice un diagnóstico de la escuela. Aquí no se pierde nada uno. Piérdete todo el día hasta la noche, no pasa nada, que vamos al cole. Ahora, si fuéramos a un cumple, ahí sí que estaría amenazada la felicidad. Bueno, gracias, perdón.